yo siempre digo que no me costó nada hacerme peronista, ¿no? Eh, Empecé a estudiar sociología en el año 73. Soy de un pueblo, Balcarce, que es un pueblo de 40.000 habitantes, de una familia eh, politizada, de un padre que ha sido un gran benefactor y de una madre con una enorme personalidad, pero mi familia no era peronista. Entonces, ese proceso que empieza en el 72, me encuentro en quinto año del Colegio Nacional, ya era bastante revoltosa, parece ser, pero de un pueblo, digamos, ¿no? Porque, digo, de la escala de un pueblo, uno se da cuenta que cuando se va a una ciudad un poco más grande, te das cuenta que te parece un montón de cosas, digamos, que estás menos avivada. En este caso la política, pero entonces ya por mediados del 72, cuando empiezan las grandes movilizaciones, que ya mi hermano militaba en La Plata, mi novio era peronista, este, no tuve que dar ningún salto, era una ola. Hoy como la marea verde, bueno, en esos tiempos el peronismo era una gran ola. De modo que cuando empiezo a estudiar una carrera que muy afín a la política, la universidad era un lugar, digamos, de formación política, donde pasaban todos los acontecimientos políticos por ahí, desde una toma de una fábrica, pasando por las tomas del hospital. Tomábamos todo, y 17, 18 años iba a las movilizaciones, a las tomas. Bueno, ese fue un proceso que yo siempre digo que fue un proceso de mucho de política, de peronización, ¿no? Y de aprendizaje. Cuando una vez me hicieron una entrevista para una película sobre montoneros, y yo no quería ser parte de esa película. Entonces, cuando dije dos frases que quienes todavía se decían conducción de montonero, estoy hablando no hace muchos años, dije dos cosas. Dije dos cosas, que nos hicimos peronistas puteándolo a Perón, que es una cosa totalmente exótica. Uno ha viajado por el mundo, ¿no? Y cuando vos explicás esto no lo entienden, lo del peronismo. Entonces, nosotros, y en este sentido se reconoce en términos sociológicos, la tendencia y la juventud fue, digamos, también un puente hacia los sectores medios que explicaron la enorme politización que los jóvenes de la época tuvimos. La universidad, ¿qué era la universidad? La universidad era peronista. Había dos compañeros de la TERS y una amiga del PC, que por supuesto siempre yo estoy detrás de las causas perdidas y de las minorías, y creo que la única que les hablaba y les agarraba un volante era yo. Esos años nos marcaron a fuego. En el caso de una joven de mi edad, que no venía de la experiencia de todo lo que fue el proceso de los fines del 60, principios del 70, pero fue una etapa de grandes transformaciones culturales. Y nosotras somos herederas de ese proceso, o yo soy una generación que heredamos la pelea con los padres, la libertad sexual, todo eso con el peronismo. Fue de una intensidad que, ¿cómo podría yo describirla? Digamos, las cosas que pasaban adentro de la universidad iban desde que venían históricos sindicalistas, ¿no? Creadores del peronismo, y después había charlas sobre la Caperucita Roja. Entonces, fue un momento que para mi generación y para una joven de mi condición, ¿no es cierto? Era un país que se te develaba, era un país que vos no habías visto, ¿no es cierto? Y eso venía además con la peronización.
En el caso mío y en el caso de la tendencia, y es un criterio que a mí me pareció respecto a otros tipos de organizaciones que era muy interesante, digamos, vos militabas en tu lugar de inserción y yo no quería militar en la JUP, porque para mí era que te mandaran a vender apuntes. Y veía una cosa, viste, muy, muy cheta, me encontraba con las primas de mis amigas chetas de Balcarce, yo quería ir al barrio, y así estuve durante prácticamente 2 años, que aconteció de todo, insistiendo que no iba a ir a la JUP. Entonces fui una inorgánica de la JUP, y ya después, como tenía un amigo, un compañero, y amigo que estaba en la conducción, logré que me dieran, digamos, el traslado a la JP. El día que me tenía que encontrar con quién iba a ser mi responsable, el Negro Suárez, lo detienen. O sea, que esas eran las condiciones que 73, 74, 75, nosotros ya en el 73, 2 elecciones, en el 74, ya estaban las patotas del CNU ¿no? Tiroteando la universidad. En lo personal, ya en noviembre del 74 secuestran a mi hermano en La Plata. Nos vamos toda la familia hasta que aparece después de 20 días. Cuando llego a La Plata era una situación que ustedes no, era indescriptible para mí, que venía de Mar del Plata. Era una ciudad ocupada. A mi hermano lo habían detenido en el Ministerio de Economía, donde trabajaba y además estudiaba Economía, pero después hicieron un allanamiento en el pasaje Rodrigo de La Plata, donde entraron 80 sérpicos. Esa era la Argentina y esas eran las condiciones en que hacíamos políticas en eso. Noviembre del 74, yo no me olvido jamás. Llego a Mar del Plata, mis compañeros, el que era de la conducción, paraban en una playa, cuando llego estaba toda la conducción de la tendencia, y le digo, pero ustedes están locos, al mes, primera operación del CNU, que lo matan a toda una familia, a Pacho Lizagaray, sus primos. Eso fue en diciembre del 74. Y en abril del 75, en la casa donde yo vivía, donde estaba guardado mi amigo y otro amigo nuestro de Balcarce, que no era militante, vivía yo, mi novio y ellos dos. Fue la segunda operación del CNU, digamos, los asesinan. Yo tenía 20 años, a ver, ¿no es cierto? Y de casualidad, porque ese día mi hermano se casaba en Tandil, que lo habían trasladado al sur. Así vivíamos, en esas condiciones vivíamos. Entonces, los asesinan y 2 velorios al mismo tiempo, uno en Balcarce, el otro en La Plata. Yo tenía 20 años, de la primera relación que tuve con la muerte, eran mis íntimos amigos. Y el compañero que esta causa está ahora, digamos, el fallo de estos asesinatos salió la semana pasada, digamos, ¿no? En Mar del Plata. Costó mucho ese juicio, porque aquí está Cristina Bartolucci. Estoy hablando del Negro Suárez, así que conociste bien, una marplatense. Viene la intervención en la universidad, a mi hermano lo habían trasladado al sur y cae en noviembre, por segunda vez, en noviembre del 75, él y su compañera, y también tuvo mucha suerte, porque mi madre enloquecida lo encontró, digamos, y supo allá en una comisaría, por eso zafó, y los tuvieron que legalizar, y quedó durante 6 años en la cárcel de Rawson, y Estela en Devoto. Y vino un desastre familiar, murió mi madre
con 44 años, mi abuelo, así que yo no tuve otra alternativa que hacerme cargo de la familia. Y ahí empezó, me volvió a Balcarce, y ahí empezó la actividad de los familiares, que fue muy difícil en esa época. El peronismo no tenía organizaciones de derechos humanos y realmente eran muy hostiles con nosotros. La solidaridad entre la organización y los familiares quedó totalmente interrumpida después que secuestraron a 3 madres, entre ellas la del Canca, la del Pepe Brontes y también de otras organizaciones. La situación de las cárceles era muy peligrosa, digamos. Al año fusilamientos en La Plata, cárceles de castigo en Rawson, que había quedado como una cárcel de máxima seguridad. Mi hermano, lo supe después que salió, fue el preso más castigado, digamos. Entonces vos viajabas 1200 kilómetros y cuando llegabas a Rawson, que no solamente que era una cárcel de máxima seguridad, sino deliberadamente habían trasladado todos los presos de Tucumán a Rawson, de los cuales la mayor parte eran compañeros muy humildes, como forma de aislamiento. La Plata se puso muy brava después de los asesinatos, de modo que la falta la ausencia de organismos de derechos humanos que defendieran nuestros presos, empezamos entonces a hacer todo un trabajo como hacíamos en esa época, muy de hormiga, ¿no es cierto? Íbamos de cárcel en cárcel, en el caso mío eran solamente 2 cárceles, pero había familiares que tenían que trasladarse, tenían familiares en distintas cárceles, juntando la información, y poco a poco fuimos como construyendo un sistema de denuncias para el exterior. O sea, durante mucho tiempo me tocó hacer algo horrible, que era hacer los informes para la Cruz Roja Internacional. Pero yo siempre digo que de alguna manera también me salvó la vida mi hermano, digamos, porque fue como, digamos, hice un proceso de continuo de militancia política, digamos, porque desde estos ámbitos de los familiares, de los cuales cuando la cosa empezó a aflojar para algunos, y un gran traslado que hubo a Rawson, de distintas cárceles, los familiares que veníamos de militancias en los 70, los jóvenes que habían sobrevivido, debo decir que muchos de los presos en Rawson tenían sus compañeras muertas, o familiares, la relación entre los presos y los desaparecidos estábamos muy juntos, porque había familias que tenían presos y familias que además tenían desaparecidos. Entonces pasamos a todas las investigaciones y las denuncias con los desaparecidos. También eso fue un corte muy fuerte, y trabajamos juntos, como también empezamos a generar nuestras propias también sistemas de solidaridad con el exterior, no solamente de denuncias.